Una vez más he sido bendecido con la oportunidad de presentar en este Journal Club. La idea hoy día, como siempre, es que si tienen alguna pregunta o algo, por favor interrumpan porque no tengo posibilidad de verlos a todos si levantan la mano, así que siéntanse libres de hablar nomás, ¿ya? Ok, entonces el trabajo que voy a presentar hoy va un poco de la mano de una serie de otros trabajos que se han presentado recientemente, de hecho el último también fue de pediatría, y es en torno a una droga, diría yo, fetiche de esta instancia, así como el BIS o los ESPs, que es la exmedetomidina, que tantas satisfacciones nos ha dado, ¿no? Entonces, este es un estudio publicado, de hecho no se ha publicado todavía, está como Advanced Publication en BJA, el British Journal of Anesthesia, y habla acerca de la asociación de la dexmedetomidina, su uso con temas hemodinámicos, recuperación postoperatoria y costos en anestesia pediátrica, y está basado en un registro hospitalario. Este es un trabajo que fue conducido en Estados Unidos, sin embargo el equipo es multinacional. El primer autor, no tengo idea quién es. Aquí el senior author y el corresponding es Matías Eickerman, un tipo con hartas publicaciones, que está, al parecer tiene como doble filiación o algo así, y trabaja en Estados Unidos y en Alemania, ¿ya? Tiene un índice H como 50, así que es un gallo con hartas publicaciones, ¿ya? Y este trabajo fue presentado en forma preliminar en el EARS del 2023. Entonces, un poco de contexto. Lo que les decía antes, vamos a hablar nuevamente de la dexmedetomidina. Como sabemos, la dexmedetomidina se utiliza en sedación y su uso inicial fue considerado para sedación en pacientes intubados y ventilados en el contexto de UCI, en ventilados mecánicamente. Y su aprobación por la FDA era para su utilización por periodos de hasta 24 horas, ¿ya? Esto creo que lo tengo en la diapositiva más adelante, pero déjame verlo al tiro, aquí, ahí, eso, fue aprobada en el año 99 para esa utilización por la FDA. En el año 2008, esta misma organización amplió la aprobación para incluir su uso en pacientes no intubados que requieran sedación antes y o durante procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos. Con eso, en el fondo, se amplió su ámbito de uso no solo a intensivos, sino también al perioperatorio, y ahí de alguna forma empezó a llegar a nosotros. No voy a detenerme demasiado, pero el mecanismo de acción es un agonista selectivo alfa-2, adrenérgico, altamente afín, mucho más que la clonidina, que era la droga más típicamente utilizada previamente, y produce sedación sin depresión respiratoria significativa, ¿ya? Tiene además propiedades analgésicas, yo diría medias débiles, pero están descritas, digamos, ¿ya? Al menos en su caracterización. Por lo tanto, sería ideal para pacientes críticos y aquellos que requieren una recuperación rápida y cooperativa post procedimiento. Eso es como lo que se propone cuando uno mira los folletos, en el fondo, explicativos de sus aprobaciones y su extensión de líneas posteriores, ¿ya? Sin embargo, tiene algunos temas, en concreto con la seguridad y la monitorización, porque requiere una administración y vigilancia cuidadosa. Sabemos que a veces los bolos pueden producir efectos hemodinámicos que son significativos, eh, principalmente asociados a riesgos de bradicardia y hipotensión. Como les decía, se aprobó originalmente en el año 99 y al día de hoy existen algunas versiones genéricas que están disponibles, que nosotros acá también tenemos en el hospital. Ya no somos, digamos, usuarios exclusivos de la patente original que era Precedex de Pfizer. Eh,
Sin embargo, la droga original tiene aún algunas patentes activas que protegen la formulación y uso en algunas formulaciones principalmente premezcladas. Y esta está protegida hasta el 2032. Y esto me parece que es relevante y lo saco a colación por lo que voy a mencionar después. ¿Ya? Un punto súper importante, la dexmedetomidina, y creo que Ricardo ya lo había mencionado en la sesión anterior, no está aprobada por la FDA para su uso en pacientes pediátricos. Porque, como vamos a ver un segundo más, eso es la historia natural de prácticamente todas las drogas que no tienen una aprobación expresa en pediatría, ¿ya? Sin embargo, su uso ha aumentado en pediatría, pero es considerado off-label, ¿ya? Vale decir que no tiene una aprobación explícita por el agente regulatorio, en este caso la FDA. Obviamente el ISP acá no hace algo muy distinto. ¿Ya? ¿Y por qué saco a colación esto? Porque este es un tremendo tema en el cual se ha gastado una cantidad de tinta y de bytes gigante, casi tanto como la dexmedetomidina, que es los ensayos clínicos en niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente los ensayos clínicos son clave, digamos, para el avance de la medicina, la ciencia biomédica, digamos, en general, pero obviamente en pediatría también. Sin embargo, como les decía, la mayoría de los medicamentos prescritos en niños nunca han sido evaluados en esta población, lo que se hace es una suerte de extensión de línea de el análisis de seguridad y eficacia y posterior efectividad de los fármacos en los adultos y se extrapola, digamos, a los niños, ¿ya? Y esto es tremendamente importante porque obviamente, y aquí Ignacio ha hecho harto trabajo en relación a eso, la dosificación es un tema tremendamente relevante. ¿Ya? La farmacocinética y la farmacodinámica no son extrapolables desde la población adulta simplemente como por un ajuste de peso-talla, digamos. ¿Ya? Como dicen por ahí, los niños no son adultos chicos. ¿Ya? Y además porque la población pediátrica tiene patologías específicas que requieren de alguna manera abordajes que debiesen ser específicos. Por lo tanto, todas las agencias regulatorias, tanto FDA como EMA en Europa, eh, tienen todas, han tratado de impulsar iniciativas que favorezcan a través de sus regulaciones estrategias para optimizar la seguridad de los niños en ensayos para propiciar la realización de ensayos clínicos en niños, requiriendo un diseño que obviamente minimice la carga que el niño y la familia enfrenten, digamos, al ser sujetos de investigación. Y esto es bien interesante porque finalmente tiene una serie de otras ramificaciones que tienen que ver con no solo los diseños desde el punto de vista metodológico, sino el consentimiento y el asentimiento y todas las rietes éticos que tiene esto, en donde uno al presentarlo la importancia de la investigación, aquí se produce no un binomio, sino un trinomio, en donde uno no solo interactúa con el paciente como sujeto voluntario, en un rol de investigador, sino también con los padres y con el sujeto en algunas oportunidades para poder de alguna manera hacerle ver la importancia de esto y que consientan y participen, ¿ya? Probablemente nunca habíamos visto esto tan de cerca, al menos en nuestro medio, como en lo que fue los estudios clínicos asociados a vacunas en la pandemia COVID, ¿ya? Sobre todo algunos de ustedes recordarán los estudios coronarios pediátricos, etcétera, ¿ya? Eso. Por ende, volvemos a este, que es nuestro estudio de hoy, cuya hipótesis a mí me parece bien interesante. Apunta que la dexmedetomidina intraoperatoria se asociaría a estancias más largas en la unidad de recuperación posanestésica, que podría estar además asociado a costos más altos y efectos hemodinámicos significativos en aquellos sujetos que la utilizan. ¿Ya? Los objetivos del estudio fueron evaluar la asociación, por tanto, del uso intraoperatorio de dexmedetomidina con la duración de la estadía en la RECU, los costos de la atención médica, los efectos hemodinámicos y la presencia o ausencia de delirio al despertar. ¿Pregunta hasta ahora? Ok.
Esto se realizó a través de un estudio retrospectivo. Y aquí saco un poco a colación lo que les mencionaba antes, porque es un estudio retrospectivo, innegable, digamos. Sin embargo, por todo lo anterior y el hecho de las dificultades que uno tiene para implementar estudios, metodológicamente hablando y desde el punto de vista ético, en pacientes pediátricos, eh, no es descabellado pensar en utilizar un estudio retrospectivo porque los ensayos en sí mismos son complejos, sobre todo con drogas que ya a esta altura no están en la cresta de la ola de su desarrollo y por lo tanto el impulso que pueden tener las farmacéuticas por tratar de empujar las extensiones de líneas con ensayos clínicos a veces no es tan entusiasta y por lo tanto es difícil obtener financiamiento, hay una serie de otras limitaciones. Entonces, yo destaco esto que sea un estudio retrospectivo por, como lo vamos a ver más adelante, el tema de las limitaciones, pero creo que siendo realista no es mucho mejor de lo que podemos aspirar a tener en un tipo de estudio orientado a este tipo de cosas que tienen que ver con seguridad, digamos. ¿Ya? El lugar es un solo centro o la verdad que es más de un hospital, pero es que el Montefiore Medical Center de Nueva York, en el Bronx, y consideró un periodo que es bastante largo de tiempo, ¿ya? De mayo del 2016 a junio del 2021, ¿ya? Y consideró pacientes pediátricos entre 0 y 12 años, ¿ya? Como les digo, son registros hospitalarios. Y la exposición fue la administración de dexmedetomidina en el perioperatorio. Y la pregunta era si lo habían recibido o no lo habían recibido en el registro. El resultado principal por el cual en el fondo se hace el análisis es la duración de la estadía en la recuperación. Los datos obtenidos se sacaron del Anesthesia Research Data Repository y se hizo un emparejamiento con la base de datos en el fondo, los asociados a los costos de atención de salud para el análisis de costos. ¿Ya? En el fondo es como el resultado de como las cuentas médicas, digamos, ¿ya? O cuentas de salud, ¿ya? Se hizo ajuste por variables de confusión, que ahí se consideraron varias, como la edad, el sexo, la clasificación de ASA y otras comorbilidades. Y se utilizaron modelos de regresión logística multivariables, ¿ya? Entrando un poquito más en detalle, lo que se hizo entonces fue utilizar propensity scores, que son estos como scores de propensión, que lo que se trata de hacer es de identificar, tú tienes un paciente que utilizó dexmedetomidina y lo comparas o lo apareas con un paciente que no recibió dexmedetomidina, porque tratas de emparejar o homologar todo el resto de las covariables, la edad, con el peso, con las comorbilidades, etcétera, etcétera. De manera que en el fondo uno trata de sacar esos posibles sesgos que existen, obviamente por hacer un estudio retrospectivo, pseudo equilibrando, digamos, esas otras covariables, ¿ya? Ocuparon, como les mencioné, estos modelos lineales para estimar diferencias absolutas y estimaciones de modelos ajustados para los resultados continuos, ¿ya? Como la duración de la estadía o los costos asociados, digamos, a la hospitalización. Y se hizo modelos de regresión logística en los cuales se incluían todas estas variables con la variable principal como resultado de la utilización o no utilización de dexmedetomidina y con los posibles desenlaces o outcomes asociados con la duración de la estadía, presencia de hipotensión, bradicardia, etcétera, como resultados binarios. Obviamente, además, en este análisis multivariable se trató de evaluar la interacción de estos posibles confundentes, como por ejemplo que pacientes de algunas características específicas pudiesen, al interactuar, favorecer el que se quedase más tiempo en la recuperación, etc. ¿Ya? Y otros factores que están involucrados en el intraoperatorio, como por ejemplo aquellos pacientes que hayan recibido otras drogas que hubiesen tenido algún efecto sobre, por ejemplo, los tiempos de despertar o de la duración
de la estadía, opioides o benzodiazepina, ¿ya? Se hizo además un análisis de sensibilidad para confirmar la robustez de los hallazgos primarios, con análisis de subgrupo, considerando algunas patologías, como por ejemplo el tipo de cirugía, si los pacientes tenían cáncer o cardiopatías congénitas, etcétera. Y eso como en los pacientes complejos, y también aquellas cirugías pediátricas como más comunes, como por ejemplo los pacientes sometidos a circuncisiones, que probablemente están en un ambiente ambulatorio, de alto recambio, cirugías rápidas, etcétera, ¿ya? Y finalmente algunos análisis exploratorios para evaluar las posibles interacciones y modificaciones en la asociación primaria, ¿vale? Es decir, dexmedetomidina con tiempo de estadía en la RECU, como por ejemplo la edad de los pacientes, cuánto duraban los procedimientos y si eran admisiones de urgencia, electiva, etc. Ya. Todo esto se hizo se analizó con R y con G-Power para el estudio de poder. ¿Ya? Esta cuestión me quedó media corrida, para acá. Finalmente, en este periodo del 2016 al 2021, se recolectó información de más de 18.000, casi 19.000 pacientes pediátricos menores de 12 años, recibiendo anestesia general, y se excluyeron 206, de los cuales esas fueron excluidos porque se trasladaron directamente a la UCI, por lo tanto no pasaron por la RECO, ¿ya? Así que el estudio de cohorte se hizo como con 18.500, se excluyeron datos, casos en los cuales habían datos perdidos, lo que es bien interesante porque es un número bastante pequeño por las distintas razones que aparecen mencionados ahí, pero perder 400, casi 500 datos entre 18.500 me parece bastante meritorio, digamos, para la calidad del registro, ¿ya? Así que finalmente el estudio fue con 18.000 pacientes, ¿ya? O los datos de 18.000 pacientes, ¿ya? Esta acá es la tabla 1. La tabla 1 muestra el fondo, la distribución por las características demográficas. Tenemos en la primera columna aquellos que no recibieron dexmedetomidina intravenosa, que fueron 4.800, casi 4.900, y que es más o menos el 27%, y el 73% que recibieron. Las edades, el sexo, la clasificación de ASA y algunas comorbilidades, ¿ya? Como pueden ver, son bastante similares en ambos grupos, ¿ya? El tipo de admisión, más o menos la misma cosa, ¿ya? La duración de la cirugía, además, iba en torno a el valor en minutos eran más o menos 65 minutos, una hora, pero entre 37 y 100 minutos, un poquito más de una hora y media como el tiempo máximo, ¿ya? La utilización de otras drogas, como por ejemplo la bloqueo neuromuscular, ketamina o midazolam, también fue consignado y no había diferencia entre los dos grupos, ¿ya? Aquí hay un punto que es súper relevante y que ellos lo mencionan, y es que evidentemente ha habido, como este es un estudio observacional, está sujeto a los cambios de la práctica clínica, y es un dato ya, y existe abundante evidencia que demuestra que ha habido un aumento significativo del uso de dexmedetomidina en pacientes pediátricos, en el contexto perioperatorio, particularmente de anestesia general, y esto no es una excepción en este caso, en donde ha habido un incremento del 51 hasta el 85% en esta serie, digamos, que se siguió en estos entre el 2016 y el 2021, ¿ya? Y eso también se refleja, como ustedes pueden ver, en el número de pacientes que se logró recoger, ¿ya? De hecho, eso es parte del análisis, porque evidentemente ahí hay factores que uno no va a poder controlar, y es que si hay una opción más intensiva de parte de los anestesiólogos,
es algo que las razones por las cuales se utiliza como que trascienden y van más allá de lo que este estudio, y creo que cualquier estudio pudiese de alguna manera tratar de entender a través de un modelo de estudio observacional como este. Ya metodológicamente es tremendamente difícil, pero ustedes pueden ver la tendencia, que es claramente el aumento a lo largo del tiempo de la probabilidad del uso de dexmedetomidina, ¿ya? Y que en todas sus formas, vale decir, utilización de dexmedetomidina de cualquier manera, utilización de dexmedetomidina en dosis altas, que se ha incrementado, y también en subgrupos, como por ejemplo en los pacientes menores de 2 años, ¿ya? Y este es diría yo, la figura que refleja y resume el resultado principal de este trabajo, ¿ya? Y aquí lo que podemos ver es en el eje de la abscisa, en términos de duración de la estadía en recuperación, con intervalo de confianza 95, los cambios en la duración de la estadía en recuperación, ¿ya? En el análisis primario lo que podemos ver es que aquellos pacientes que recibieron dexmedetomidina tenían un incremento de alrededor de 20 minutos más de permanencia en la recuperación, ¿ya? Si ustedes pueden ver acá, en aquellos pacientes en los cuales la duración de la cirugía era mayor de 1 hora, esto era un poquito menor, pero en aquellos pacientes con duraciones de cirugía más cortas, el incremento era más significativo y podía llegar hasta 33 minutos con un intervalo de confianza entre 31 y 35, ¿ya? De la misma forma, se nota más, aunque no es tan dramática la diferencia, en el contexto ambulatorio respecto del no ambulatorio, en donde los pacientes comparados entre ambulatorio y no ambulatorio, el grupo ambulatorio tenía tiempos de estadía con una diferencia que era un poquito mayor también, de 21 minutos versus 16, ¿ya? Otro de los análisis como de subgrupo, en aquellos pacientes que eran menores de 2 años, también se incrementaba la duración, no muy significativamente, había 4 minutos de diferencia cuando se hacía el análisis con los dos subgrupos, menores y mayores de 2 años, pero también era significativo, ¿ya? Eh, por lo tanto, en aquellos en los cuales se veía esta interacción de factores como, por ejemplo, menores de 2 años con cirugías cortas en un setting ambulatorio, el incremento era muchísimo mayor que el del grupo general o del análisis primario, que podía llegar a 33 minutos de incremento, con una intervalo de confianza 95 de entre 26 y 40 minutos más de estadía, ¿ya? Lo que resulta significativo, sobre todo si lo estamos pensando como en el ambiente ambulatorio, ¿ya? ¿Preguntas? Ok. Entonces, resumiendo, como outcome primario, la estadía en la recuperación con la dexmedetomidina, la mediana era de 122 minutos y sin dexmedetomidina 98, lo que da esta diferencia ajustada de alrededor de 20 minutos entre ambos grupos, en términos generales, ¿ya? Si nos vamos a esto podríamos llamar ya a la parte más de seguridad. El grupo, aquí podemos ver un gráfico en donde se podía ver en el eje de las abscisas el tiempo después del comienzo de la cirugía, y en las ordenadas la frecuencia cardíaca medida en mediana como latidos por minuto, y podemos ver acá desde el registro comparación minuto a minuto de la frecuencia cardíaca entre pacientes que recibieron dexmedetomidina, que es el grupo, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero celestito o azul, versus el grupo que no recibió dexmedetomidina, que está como en lila, ¿ya? Y ahí hay una diferencia que es estadísticamente significativa, en donde los pacientes que recibieron dexmedetomidina tenían frecuencias cardíacas más bajas, y que esto se incrementa y se mantiene a lo largo del tiempo por más de 2 horas y media después de iniciar la cirugía, ¿ya? Desde el punto de vista hemodinámico, entonces, a modo de resumen, la frecuencia cardíaca
más baja de 100 latidos por minuto, tenía al recibir dexmedetomidina, el odds ratio ajustado era de 1.32, con un intervalo de confianza 95 que iba entre 1.21 y 1.45. En otras palabras, hay una diferencia significativa de mayor odds de tener frecuencias cardíacas bajas en el grupo con dexmedetomidina, de alrededor de un 30% más, digamos, ¿ya? Lo mismo ocurría con la presión arterial media, que tenía un OR ajustado de 1.27, con un intervalo de confianza que iba entre 1.16 y 1.39, estadísticamente significativo también. Interesante, porque una de las razones por las cuales uno podría considerar utilizar dexmedetomidina, particularmente en pacientes sometidos a cirugía ambulatoria, es tratar de mitigar un poco el delirio al despertar, de repente los niños que despiertan muy agitados, etc. Sin embargo, la reducción del delirio no alcanzó una diferencia que fuese estadísticamente relevante, digamos, significativa a juicio de los investigadores, ya con un OR de 1.67. Cuando se hizo el análisis de costos, todo esto redundó en que, según el match entre lo que era el registro anestésico y el análisis, digamos, de las cuentas hospitalarias, está asociado a costos más altos, de alrededor de $1.300, con un intervalo de confianza que iba entre 835 y 1.800, ¿ya? Y esto tenía directa relación con la estadía más larga en la recuperación. Sospecho que a nosotros nos debería pasar algo relativamente similar por la manera en la cual se cobra la estadía en recuperación. ¿Ya? Así que ahí hay un tema. Cuando se analizó subgrupos, como les decía antes, los menores de 2 años tenían estadías más largas en la recuperación para cirugías más cortas, y su diferencia ajustada, como les decía, era alrededor de 33 minutos más, ¿ya? Por lo tanto, como les mencionaba antes, hay un impacto significativo en la duración de la estadía en recuperación, particularmente en la cirugía ambulatoria, ¿ya? Como discusión, entonces, los autores concluyen que el uso de dexmedetomidina se asocia con estancias más largas en la recuperación, con costos de atención médica que son más altos y mayor, no sé si, bueno, ellos lo llaman inestabilidad hemodinámica, pero en el fondo hay cambios significativos en parámetros hemodinámicos como la frecuencia cardíaca y la presión arterial media, que están más bajas, ¿ya? Sin una reducción significativa del delirio del despertar, ¿ya? ¿Cuáles serían las implicancias para la práctica clínica? Ellos dicen que hay que tener ojo, porque parece ser que al menos en anestesia pediátrica, sobre todo en estas consideraciones, pacientes chicos, pacientes sometidos a cirugía ambulatorias, cortas, probablemente autorrecambio, tal vez hay que mirarlo con cuidado porque podría ser no una tan buena idea, ¿ya? En conclusión, los autores afirman que el uso de la dexmedetomidina en anestesia pediátrica se asocia a estancias más largas en la recuperación, con costos más altos y efectos hemodinámicos no deseados, sin reducir significativamente el delirio al despertar. Por lo tanto, como una recomendación clínica del trabajo, ellos sugieren reevaluar el uso rutinario de dexmedetomidina en el contexto pediátrico, particularmente en estos pacientes, ¿ya? Eso, pues. Ya desde el punto de vista de las key points, que son en el caso de BA propuestos por el editor, se sabe que la dexmedetomidina está aprobada como sedante, pero en adultos. Sin embargo, se ha utilizado más recientemente en niños. Este estudio trata de determinar el uso intraoperatorio y cuál es el impacto que esto tiene en términos de efectos adversos, y concluye que el uso intraoperatorio de dexmedetomidina está asociado con recuperaciones anestésicas más largas, mayores costos y mayores odds de cambios hemodinámicos significativos en frecuencia cardíaca y presión arterial, sin una reducción significativa del delirio, ¿ya? Esa sería la historia, ¿ya? Yo, como adicional, yo
me parece a mí que es un estudio, como les digo, que es bastante honesto en una forma, creo que es una forma adecuada de abordar un problema que es difícil de abordar de otra manera que no sea utilizando estos estudios retrospectivos, pero de cohortes anidadas, digamos. Eh, Sin embargo, hay que reconocer que es un estudio retrospectivo y por lo tanto tienen todas las limitaciones de los estudios retrospectivos, partiendo porque asociación no necesariamente es causalidad, pero aquí evidentemente uno puede, digamos, como dicen ahí, como juntar los puntitos. Igual me hizo como falta que hubiese habido uno de estos gráficos DAG que hemos visto en otros trabajos, en los cuales se tratara de explicar un poquito más, digamos, estas relaciones de las variables, pensando en agentes causales potenciales, pero me parece que lo que subyace, digamos, se subentiende bastante bien, ¿ya? Sin embargo, hay una serie de otros temas que no tienen no solamente que ver con este trabajo en particular, pero sí con todos los trabajos de esta forma, de esta metodología, y es que uno, bueno, y también en trabajos prospectivos en RCT te puede pasar igual, que uno trata de ajustar por todas las variables posibles las confundentes, pero evidentemente pueden haber variables que uno no controla, o dos, uno no ve, y que esas puedan tener algún impacto significativo en el desenlace, digamos, en el resultado, ¿ya? Y eso es algo que siempre está latente, digamos, en este tipo de trabajo, ¿ya? Evidentemente, lo que acá es súper notorio es que ha habido un cambio de práctica clínica en los anestesiólogos con un incremento significativo en el uso de dexmedetomidina, basado no en evidencia, eso es algo que es discutible, pero claramente como que la cuestión se usa y por lo tanto ahí hay ciertos temas respecto a cuáles son esas variables subyacentes asociadas a su práctica habitual que de alguna manera pudieran estar influyendo en los resultados que estamos observando. Pero eso ya es difícil poder modificarlo a no ser que hagas un estudio, un RCT, digamos. Eso en cuanto a la validez interna. En cuanto a la validez externa del trabajo, yo creo que hay un tema de generalizabilidad. O sea, ¿por qué? Porque en la práctica esto es de un solo centro y por lo tanto es difícil extrapolar lo que es la práctica clínica en un centro en Nueva York a lo que podemos hacer nosotros o eventualmente a un estudio multicéntrico en donde de alguna manera se dé cuenta de esta variabilidad de utilización de una droga o de la forma en la cual se administra la anestesia, ¿ya? Y eso me parece a mí que limita un poquito las implicancias bueno, cómo puedo transferir yo estos datos a mi práctica clínica acá, ¿ya? Y eso dice relación también con el tema de las prácticas locales, ¿ya? Que no necesariamente reflejen nuestra práctica en general, ¿ya? Y la salvedad de que, bueno, hablamos de una cohorte de pacientes pediátricos de 0 a 12 años, pero que eventualmente, y lo hemos visto en algunos trabajos, se ha hablado de 0 a 12, 0 a 16, 0 a 18, y obviamente por las mismas razones que les mencionaba antes, no necesariamente lo que aplica para los 10 años va a ser lo mismo que para los 16 y los 18, ¿ya? Eso, pues, dejo de compartir y abro la sesión de preguntas. Buenísimo, Peña, muchas gracias. Oye, tengo un comentario y una pregunta. El comentario con respecto a la metodología de estudio, en el fondo que ellos están usando este Propensity Score Match, que ya lo hemos revisado en otro trabajo, en el fondo, y la gracia de esa metodología, en el fondo, es que utilizando datos retrospectivos, uno trata de equiparar a un estudio prospectivo al hacer, claro. al igualar las poblaciones, más o menos, digamos. Uno trata de sacar todos estos confundentes, digamos, para poder llegar a estas conclusiones. En este caso, como tenían 18.000 pacientes, tenían harto margen para poder equiparar poblaciones, y con lo que se quedaron al final, si tú veis el material suplementario, se quedaron como con 4.800 pacientes por lado, por rama, digamos, que esos eran los controles y los otros que tenían para poder equipararlo. Así que es razonable. Así que yo encuentro que es una excelente herramienta esa, así que por eso el comentario.
Pero la pregunta para ti es lo segundo. Ellos se tiran violentamente contra las dexmedetomidina de esta población, de acuerdo a sus hallazgos, digamos. Entonces, ¿cuál es la agenda oculta detrás de esto? Porque aquí ellos se tiran, de hecho, en la hipótesis inicial, ellos dicen que esta cuestión es más mala, más cara, atrasa las altas. Y cuando lo comparamos esto ahora, espérate, déjame apagar un micrófono aquí. Ahí. Cuando comparamos este trabajo versus el que revisamos la semana pasada, en que encontraban que la dexmedetomidina era poco menos la droga de elección para hacer este tipo de cosas, la resonancia, lo que sea, que es más o menos parecido, acá esto va exactamente en la otra dirección. Entonces, ¿cuál es la mirada detrás de esto? ¿Estos gallos están siendo más honestos de lo que realmente produce la droga? ¿Los otros estaban defendiéndolo porque tenían conflicto de interés? ¿O estamos en un punto intermedio? ¿Cuál es tu opinión O al sea, respecto? es mi opinión solamente, pero lo que yo veo es dos cosas. Acuérdate que en el trabajo pasado, la utilización de dexmedetomidina, con todos los temas que tenía asociados para su uso como droga sola, era efectivo solo en el 60% de los casos. 60% de los casos, o sea, piensa tú lo que significaría que usáramos dexmedetomidina abajo en la resonancia nuestra. Y el Joel estuviéramos ahí y de 10 casos, en 6 le chuntamos y en 4, oye, no, espérate un poquitito, volví a entrar, acomodáis la cuestión, le tenéis que poner dexmedetomidina con un alargador de como 15 metros para poder meter la cuestión al resonador, Joel te va a amar. Yo no sé si eso realmente fue como, oye, pucha, sirve de harto. Ellos dijeron tal vez que sirve de harto, pero en la práctica, al menos la conclusión que yo me quedé con el trabajo de la semana pasada, es que es medio cuestionable la utilidad real en ese contexto. Ahora, evidentemente es distinto a este contexto en donde lo que yo entiendo es que se utiliza como un coadyuvante para tratar de disminuir la utilización de otras drogas, como por ejemplo los opioides, las benzodiazepinas, disminuir el riesgo de delito postoperatorio, y que con eso, particularmente en cirugía ambulatoria, puedes tener un mejor perfil como para que el cabro chico despierte antes, más tranquilo y se vaya para la casa. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, y pensando que el N de los pacientes, obviamente metodológicamente son trabajos distintos, pero el N es sideralmente distinto, yo tiendo a pensar de que ambos tratan de ser honestos en lo que buscan. Eh, no estoy tan convencido de la conclusión que el trabajo anterior, de la semana pasada, sacó respecto a los números. En términos de la validez externa, al menos, a mí me parece que yo no utilizaría dexmedetomidina como droga única para una sedación en resonancia. Pero acá a mí me queda la duda de verdad, porque es un tema que está todos los días. De hecho, esto surge un poco, y se lo comenté a algunos, porque la otra vez en Santa Lucía estábamos justamente conversando de eso. Si, onda, ¿qué ocupáis para una amígdala? ¿Cachai? Le poní, porque igual el cabro chico sale llorando y toda la cuestión. Bueno, a algunos le ponen Dex, ¿ya? Y yo creo que lo que ocurre es que finalmente se empieza a utilizar. Y es la historia natural de este trabajo, en donde en la práctica partiste con el 2016, el 50% de tus anestesiólogos poniendo dexmedetomidina y ahora tenéis que el 71% de él. O sea, lentamente se empieza a utilizar por distintas razones y ya empieza a formar parte como de la práctica habitual. Y creo que esto es súper honesto hacerse una pregunta que tal vez surge de, oye, igual hubo un par de cabros chicos que como que la frecuencia cardíaca les bajó o se me quedó medio pegado. Y, sorry, pero es un poco lo mismo que nos pasa con, por ejemplo, el uso de DEX en cirugía bariátrica, en donde algunos de nosotros usamos, otros no usan, y la sensación que te queda es que los pacientes están más tranquilitos, etcétera, pero hay algunos que piensan que los pacientes se quedan más pegados, que en el fondo están más dormidos, les duele igual, pero que en el fondo no hace mayor diferencia. Entonces, en ese espíritu me parece a mí que está este trabajo, que es llegar y decir, ok, dado todo lo anterior, hagamos un análisis y veamos para dónde va la micro. El punto es que lo que ellos encuentran, al menos si tú miráis los datos, es bien notorio. O sea, además, no lo mencioné ahí, pero por el tipo de diseño, obviamente lo que ellos hacen no es un cálculo de tamaño muestral, sino que lo que hacen es un cálculo de poder. Y el cálculo de poder que hacen es que con ese nivel con ese N, el poder que tienen es súper alto para encontrar esas diferencias en términos de saber que hay dos poblaciones distintas, los que reciben DEX y los que no reciben DEX.
Entonces, a mí me parece honesto. Lo otro está en que creo que ninguno de los dos trabajos hay alguien que tenga una agenda oculta como por empujar la droga. A mí me parece que dice relación más bien con el interés de la práctica clínica, ¿ya? Yo creo que hay poco interés a estas alturas de tratar de hacer cosas que muestren mejor la droga, porque ya a esta altura la cuestión ha ido ganando el nicho que necesitaba, que era salir de la UCI y entrar a perioperatorio. Y bueno, esto es la clara demostración de que su utilización ha sido como mucho más amplia, digamos, y por lo tanto no veo que alguien pueda estar de alguna manera con algún grado de conflicto de interés detrás en tratar de apagar la droga por alguna razón, como que vaya a salir la dexmedetomidina 2.0 y esto sea como el intento de recambio, cosa que ha pasado, ¿ah? Eso está también descrito, digamos, en la literatura. Pero acá yo creo que es un intento honesto, digamos, de evaluar tu práctica clínica. Esa es mi opinión. Más preguntas o comentarios. Alguno de los pre-boys. No. Peña, una Pede, pregunta. ¿Qué usaron? Es que primero, como que hay cosas que me causan extrañeza. Por ejemplo, ¿qué usaron para diagnosticar delirium? Porque como que sistemáticamente uno no anda diagnosticando delirium en la red con los niños, siento yo. Sí, Sobre todo en sí, 18.000 pacientes, bueno. sí, Entonces sí. me parece medio extraño que lo tengan así tan tabulado. Sí, ¿Sabía algo? yo de hecho, no, de hecho es una súper buena pregunta y yo creo que es un punto súper válido. Yo de hecho no tengo tan claro a qué se refieren con delirio, ¿ya? Yo no sé si en el fondo es una agitación que la están como definiendo como delirio y yo creo que hay un tema de definiciones operacionales ahí, pero al menos en el trabajo no se describe qué escala usan. Ahora, evidentemente uno ahí lo que uno pensaría es que debe haber alguna variable dentro del registro clínico que debe hablar en torno a alguna forma de agitación o algo por el estilo que ellos después definen como delirio. Pero es un súper buen punto. Claro, porque si es que el niñito lloró, puta, tal vez están hablando de dolor, Mm. ¿cachai? Es Sí, como claro, una claro. variable que me parece que es súper relevante definir al momento de hacer esto. Sí. Y lo otro Ahora, que, bueno, dime, no, dale, termina. otra cosa que me parece relevante en este tipo de trabajos, cuando uno ocupa el propensity score, que tú describiste muy bien lo que se hace, básicamente hacer un modelo para tratar de ajustar por variables confundentes. Eso es. Hay distintas formas de utilizar el propensity score porque que está usando acá en matching, si mal no me equivoco. Uh-huh. Yo creo que se metió el túnel. Equiparar población y por eso pasamos de 18.000 pacientes a... Hay medio cortado, P. Sí, justo me metí en un estacionamiento. Ya, pero ahí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Bueno, que lo que se puede hacer es a mirar básicamente qué variables metieron en el modelo. Ahí hay que meterse lo suplementario y todo, y ahí se puede generar discusión para gente que se dedica un poco más al área. Pero es porque no sé, generalmente meten muchas cosas y a diferencia de otros modelos, como uno tiende a poder meter más cosas de las que no hay como una variable numérica, actualmente uno mete para tratar de generar este modelo para equiparar. Ahora con 18.000 pacientes, la verdad es que podía hacer lo que queráis. Sí, O sea, aquí exactamente. el N no es un tema, ¿cachai? Sí. Es una de las Y es gracias de estos justa, trabajos. tal cual. Y es justamente la inversa, porque además acá, si tú querís, entre comillas, los casos son los pacientes que reciben dexmedetomidina, ¿cachai? Y lo que tenía un incremento significativo del número de pacientes. Entonces tampoco es algo que tengáis que hacer como un match al revés, donde yo creo que esto es una de las grandes fortalezas del trabajo. Yo creo que lo que tú planteas respecto al delirio es súper relevante. Sin embargo, yo lo tomo un poco en que, a pesar de que ellos lo mencionan como un tema al final, como el outcome primario es la estadía en la recuperación, razón por la que sea, si es porque el enano se está subiendo se está encaramando a las cortinas, digamos, o porque está absolutamente planchado,
El tema es que se demoran más en irse para la pieza, digamos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que tú tienes un punto respecto al tema del delirio y es válido, pero a mí me parece que es un outcome secundario, que yo creo que lo ventean más de lo que realmente como que se puede sacar de ahí, por las razones que tú decís, pero yo lo tomo un poco de beneficio inventario por el hecho que no es el outcome primario. Si hubiesen dicho, mira, el único hallazgo que tenemos es que aquí los cabros chicos se agitan igual, yo creo que habría sido más cuestionable, pero está claro que se quedan más tiempo en la recuperación, y significativamente más. Claro, es que ahí yo creo que la pregunta clínica partió de una forma y la dieron vuelta. Porque ¿Sabes probablemente, qué? porque si tú me preguntáis, ¿para qué usáis en un niño una amígdala? Probablemente Exactamente. un gallo que sabe, un anestesista pediátrico bueno, no le hace mucho cambio. El tema más es la recuperación. Me puede disminuir el delirio. Y de ahí como que pasa que, pero me alarga los tiempos, ¿cachai? Es como, Sí, también sí, extraña la sí. pregunta Sí, crítica. mira, yo creo, de hecho, y es un súper buen punto, P, porque lo que tú ves ahí es que probablemente hay un tema con la hipótesis, porque tú ves que la hipótesis es como así, súper cuadradita, y como que tú decís, pero no, eso no me cuadra mucho, ¿te fijáis? Y yo creo que tú tienes razón, porque la hipótesis es súper clara de hablar de, tiempos de estadía, alteración hemodinámica y delirio, cuando estrictamente como que uno apunta a una pura cuestión, y yo pensaría más bien, mi preocupación más bien va por el lado del tiempo de estadía, más que el delirio. Claro. Exacto. Oye, yo creo que estamos un poquito en tiempo ya. De hecho, nos estamos quedando solos. Ya. Ya, listo. Ya, Dejémoslo hasta acá, ¿no? hablamos. Ok, Ya, chao. Ya nos chao. vemos. Gracias.